Ahora comenzaremos el estudio de las funciones analíticas, pero desde el punto de vista de las series. Así que comenzaremos estudiando el concepto de convergencia uniforme, tanto para sucesiones como para series. Recordemos que una sucesión de funciones converge uniformemente si y solo si para toda epsilon existe una n, tal que si n es mayor que este numerito, entonces fn de z menos f de z dista menos que epsilon para todo z en A. Esto quiere decir, si lo vemos en una representación en R, que si yo tengo por aquí una función f y tomo, digamos, una franja de tamaño epsilon alrededor de la gráfica, entonces a partir de cierta n, todas las gráficas de las funciones fn van a caer aquí. Y esta convergencia es, digamos, bastante útil porque tiene propiedades bonitas. Comenzamos con esta propiedad, donde nos dice que la convergencia uniforme de funciones continuas nos produce nuevamente una función continua. La idea de la demostración de este hecho, digamos, si yo quiero demostrar que la función f es continua en un punto z0, digamos, entonces tendría que demostrar que el módulo de f de z menos f de z0 es menor que epsilon, pero esto lo podemos expresar como, bueno, primero le voy a poner un igual y voy a sumar ceros adecuados. Sí, observen que ahorita le pongo los módulos, pero observen que le estoy sumando ceros, dos ceros ahí expresados de manera conveniente, y por lo tanto ahora al tomar el módulo y aplicar la desigualdad del triángulo, yo tendría una desigualdad de este estilo, donde ¿qué pasa con cada uno de los sumandos? Pues el primer sumando yo lo voy a poder hacer tan pequeño como quiera porque la sucesión fn converge uniformemente. Eso va a pasar también con el tercer sumando, y el segundo sumando lo voy a hacer pequeño porque estoy suponiendo que cada fn es continua. Esa es, digamos, como lo que daría la idea de la demostración de esta proposición. Y vamos a ver que también la convergencia uniforme es, digamos, se comporta bien con respecto a las operaciones de derivación e integración. Entonces, vamos a ver qué ocurre en el caso de la integración. Si yo tengo una región del plano complejo, una curva, como siempre, cerrada, C1 por partes, y una sucesión de funciones continuas que converge uniformemente, entonces la integral se comporta bien. Se cumple esta propiedad que a veces, digamos, como la función f es el límite de las funciones fn,
Entonces tenemos esta igualdad y a veces decimos que podemos intercambiar el signo de la integral con el límite, bajo la hipótesis de convergencia uniforme. Y la demostración pues es, digamos, sencilla. Si queremos mostrar que el límite de estas integrales es la integral de f, me fijo en la diferencia por las propiedades de la integral. Esto es menor o igual que la integral del módulo. Ajá. Y aquí es donde utilizo la hipótesis de convergencia uniforme. Ese módulo lo voy a poder hacer menor que epsilon y me va a quedar aquí la longitud de gamma, que es una constante. Entonces eso muestra que la integración se comporta bien bajo la convergencia uniforme. Si vemos con detalle la demostración, nos daremos cuenta que en realidad no necesitamos que las funciones converjan uniformemente en todo U, sino simplemente en ciertos subconjuntos compactos, y de hecho, en el caso de la integral, solamente en los puntos de la curva gamma a lo largo de la cual estamos integrando. Este concepto de convergencia en conjuntos compactos lo vamos a usar varias veces y lo vamos a expresar en términos, digamos, más sencillos, como la convergencia uniforme en discos cerrados, que es la definición que aparece aquí abajo. Es simplemente, si yo tengo que las funciones fn están definidas en un conjunto abierto U, la sucesión va a converger uniformemente en discos cerrados si solo si para cada disco se cumple pues la propiedad de la convergencia uniforme. Entonces eso lo vamos a usar eh, para mostrar esta parte de que la derivada, digamos, o la analiticidad se comporta también bien con respecto de la convergencia uniforme. Entonces tenemos una sucesión de funciones analíticas que converge uniformemente en discos cerrados y vamos a ver que entonces la función límite es analítica y además tenemos que todas las sucesiones de derivadas convergen a las derivadas de la función límite. Bueno, entonces para ver que f es analítica en U, vamos a utilizar el teorema de Morera. Vamos a demostrar que la integral de f a lo largo de cualquier curva cerrada contenida en un disco, que a su vez está contenido en U, esa integral es 0. Entonces, bueno, ya habíamos visto nosotros que la convergencia uniforme de funciones continuas nos da una función continua y ahora vamos a ver qué pasa con la integral. Como las funciones fn son analíticas en esta situación, entonces por el teorema de Cauchy todas estas integrales valen 0. Pero como ya vimos que la integración se comporta bien bajo la convergencia uniforme, entonces la integral de f es el límite de estas integrales y eso es 0. Entonces, como decía, usando el teorema de Morera, tenemos que nuestra función f es analítica. La demostración de que cada una de las sucesiones de derivadas converge a la derivada de la función límite es un poco más larga, pero esencialmente es la idea es aplicar la fórmula integral de Cauchy. Ya sabemos que nuestras funciones
involucradas son todas analíticas, entonces se cumplen las fórmulas integrales de Cauchy para cada una de las derivadas, ¿no? Esto vamos a pintar aquí cómo está la situación. Digamos que aquí está nuestro dominio U. Y vamos a mostrar que la convergencia de las derivadas es uniforme en cada disco cerrado, digamos de radio R. Para eso vamos a tomar un disco un poquito mayor, digamos de radio ρ, y entonces cada una de estas funciones la podemos obtener vía la fórmula integral de Cauchy, integrando a lo largo de la curva gamma, que es justamente la frontera de este disco mayor. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que si yo quiero mostrar que las derivadas de fn convergen uniformemente a las derivadas de f, pues voy a tomar en realidad la diferencia entre estas integrales, que es lo que estoy haciendo aquí abajo. Y queremos estimar esta integral que está aquí. Entonces observen que los puntos W's viven en la curva gamma. Como estoy en un disco cerrado, el disco grande, yo puedo acotar la diferencia entre los valores de fn y f por una epsilon, y eso pues me daría una cota para el numerador de la integral que está aquí. Y luego pues queremos acotar el denominador y pues nos fijamos. W es un punto que está sobre la curva gamma y Z es un punto que está en el disco un poco más pequeño. Entonces, lo que vamos a tener es que el módulo de W menos Z pues es mayor o igual que este número positivo, que es lo que está por aquí. Con la cota para este módulo y con la cota para el denominador, pues vamos a tener que la diferencia entre estas funciones es menor o igual que todo este numerito, que al final pues va a ser una constante multiplicada por epsilon. Entonces eso quiere decir que podemos hacer esta diferencia tan pequeña como queramos para todos los puntos del disco más pequeño. Y eso muestra la convergencia uniforme de las derivadas. Ahora recordemos que una serie no es otra cosa más que una sucesión de sumas parciales, que es lo que estamos poniendo aquí. Digamos, si yo tengo una sucesión de funciones fn, pues ahora tomo la suma de esas funciones, digamos hasta la késima, y eso nos da la llamada sucesión de sumas parciales. Y sabemos que si esa sucesión converge, pues va a converger a la llamada serie definida por las funciones fn. Entonces podemos aplicar directamente lo que acabamos de ver para el caso de las series, ¿sí? Que es este teorema que vamos a aplicar un poco más adelante. Si la serie es convergente uniformemente en discos cerrados
y cada una de las funciones fn es analítica, entonces la serie pues va a ser una función analítica y además sus derivadas o sus integrales se pueden obtener término a término. Uh-huh. Eso es lo que vamos a utilizar un poquito más adelante. Y bueno, necesitamos al menos un criterio para decidir cuándo algo converge uniformemente. Y para eso tenemos nuestro criterio llamado M de Weierstrass, que nos dice lo siguiente. Supongamos que tenemos una sucesión de funciones que está acotada por una sucesión de números reales, en el sentido que está puesto aquí. Ajá. Entonces, supongamos además que la sucesión de números reales no negativos converge, entonces esta serie de aquí va a converger uniforme y absolutamente en U. Ese es el criterio que vamos a aplicar un poco más adelante, ya cuando nos dedicamos a las funciones analíticas.